Videos para el maestro. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 1. El objeto de estudio de lengua materna. Español. Procesos de escritura 1. La enseñanza de la composición escrita. Maestros, bienvenidos. Mi nombre es Yolanda Chiu. ¿Qué es la escritura? Frecuentemente solicitamos a los alumnos que escriban textos. Por ejemplo, en el primer año de secundaria se les pide que escriban un reglamento, un cuento, una monografía o una carta formal, entre otros textos. Por ello, en este audiovisual trataremos lo siguiente: ¿qué es la escritura? ¿Qué es saber escribir? ¿Y qué situaciones en el aula favorecen este proceso? Iniciemos con el primer tema, ¿qué es la escritura? Por un lado, la escritura es un instrumento de comunicación. Es una herramienta que sirve para comunicarnos con los demás, pero también con nosotros mismos. Esto depende del propósito que tengamos y del tipo de texto que estemos utilizando. Pero la escritura no es solamente un instrumento de comunicación, también es un objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, estamos aprendiendo de ese objeto de lenguaje. ¿Y qué es lo que se aprende? Cuando los alumnos están escribiendo, aprenden diferentes cosas sobre la escritura. Por ejemplo, aprenden sobre los tipos de texto, aprenden a diferenciar cuáles son los textos literarios y cuáles son los informativos. También aprenden cuál es la función de estos textos, cuáles sirven para narrar, para convencer, para describir. Además, otro aprendizaje es sobre el contenido. ¿De qué informan los textos? Ellos aprenden que un texto literario informa de un aspecto y se escribe de cierta manera, mientras que los textos informativos tienen otras características. Otro aprendizaje sobre la escritura es la estructura de los textos, cómo organizan la información los diferentes tipos de texto, qué va primero, qué va después, cómo termina un texto. Por último, podemos mencionar otro aprendizaje, que es el formato de los textos. Por ejemplo, el formato de un poema no es igual al de una carta, si bien en ambos solo se utiliza texto, y en cambio en una infografía se utiliza tanto texto como imagen. Entonces, el formato gráfico de este tipo de texto es distinto, y este es otro conocimiento que los alumnos van adquiriendo también mientras escriben. Ahora pasemos a ver qué es escribir. Como ya vimos, escribir es una tarea muy compleja. Quien sabe escribir muestra muchos saberes al estar escribiendo un tipo de texto. Por ejemplo, muestra que sabe expresar un contenido completo y coherente. También expresa que ha aprendido a dirigirse al destinatario correspondiente de manera adecuada. También expresa que sabe utilizar un lenguaje formal o informal dependiendo de la situación y del propósito del texto. En fin, todos estos saberes son los que nos interesa fomentar en los alumnos. Y el propósito de que los alumnos adquieran todos estos saberes es para que logren comunicarse de mejor manera. Finalmente, veremos qué situaciones en el aula son las que favorecen el proceso de escritura de los alumnos. Lo que los maestros podemos hacer es propiciar condiciones para que los alumnos participen de diferentes propósitos y escriban textos diversos. Por ejemplo, que escriban una carta, un recado, que registren información. Otra situación que podemos crear es que interactúen con distintos tipos de texto y materiales, revistas, diccionarios, enciclopedias, recetarios, etc. Por supuesto que lean,
que lean estos diferentes tipos de texto. ¿Por qué? Porque leer diferentes tipos de texto hará que los alumnos conozcan mejor sus características y los usos sociales que tienen, y posteriormente eso será en beneficio de que puedan escribir de mejor manera. Otra condición que podemos crear en el aula es que escriban, por supuesto. Las prácticas de escritura son muy importantes, pero con una escritura guiada. Ayudarlos a que piensen qué es lo que están escribiendo y cómo lo están haciendo. Y por último, ayudar a que interactúen entre ellos. El trabajo entre compañeros favorece mucho el trabajo, porque ellos comparten lo que saben y unos aprenden de los demás. Y por último, hay que promover que los alumnos interactúen entre ellos, porque unos alumnos aprenden de otros cuando están escribiendo, ya que comparten sus experiencias, sus dudas y sus comentarios. Concluyendo, cuando pidamos a los alumnos escribir un texto, tomemos en cuenta lo siguiente, de acuerdo con todo lo que acabamos de explicar. ¿A qué retos se tendrán que enfrentar los alumnos y de qué forma podemos ayudarlos para resolver sus tareas de escritura? Muchas gracias.